Buenas tardes, hermanos. Vamos a invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro seminario de libertad religiosa. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, y esperamos que tú nos bendigas, nos dirijas, y que todo lo que vamos a compartir sea de utilidad para la hermandad, para nosotros, y que nosotros podamos adorarte, Señor, según los dictados de nuestra propia conciencia. Te pedimos que las pocas herramientas que vamos a ver en el tiempo que nos queda, tú puedas ayudar a que nosotros podamos hacer uso eficaz y eficiente de ella. Quédate pues con nosotros, bendícenos y dirígenos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta mañana habíamos anunciado que íbamos a ver 4 temas, que eran la libertad que tenemos para elegir, 1, 2, la libertad de culto o la libertad religiosa, 3, la libertad de conciencia, y 4, los mecanismos o las herramientas jurídicas que nosotros tenemos para proteger tanto la libertad de conciencia como la libertad de culto. Y 5, tendremos un espacio de dudas y ¿qué? De dudas e inquietudes. Esa será la temática. Estaremos mirando el tema de la libertad de elegir, libertad de culto, libertad de conciencia y protección jurídica de la libertad de culto y conciencia, mecanismos y herramientas y un espacio de dudas e inquietudes. La pregunta es, ¿se preocupa Dios porque sus hijos tengan libertad para adorarle según los dictados de su propia conciencia? El Señor dijo, porque tales adoradores busca el Señor que le adoren en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. La adoración no solamente debe realizarse en medio del espíritu de verdad, sino que también debe ser una adoración en el plano ¿cómo? Espiritual. El problema es que todos los actos de adoración constituyen actos de fe y como tales deben emanar de la voluntad libre que Dios nos dio a nosotros para ejercer, y fue lo que algunos determinaron que se llamaba como el libre ¿qué? El libre albedrío. Y es esa capacidad que tenemos los seres humanos de autodeterminarnos de manera libre y espontánea sin ningún tipo de ¿qué? Sin ningún tipo de coacción. Es así como desde el Edén nosotros vemos desde la comisión, desde el primer homicidio, cómo es cercenada la manera como uno de los adoradores adora, porque no adoraba como el otro como adoraba, a pesar de que adoraba en contra de la voluntad de ¿quién? De Dios, y es el caso de ¿quién? De Caín. Caín ofreció a Dios ¿qué cosas? Dios dijo que debía hacer ¿qué? Una ofrenda, ¿cierto? Un cordero. Él llevó lo mejor que había dado la tierra, pero Dios no pidió lo mejor que daba la tierra, sino que Dios había pedido algo de manera especial, y era el antitipo o la figura que representaría aquel cordero de Dios que quitaría el pecado ¿de qué? Del mundo. Pero tan pronto Abel decidió adorar a Dios como Dios dijo, eso no estuvo dentro del fuero ¿de qué? Del agrado ¿de quién? De su hermano. Así que la manera que él tenía de manifestar ese egoísmo fue a través de ¿qué cosa? Precisamente de un acto de violencia como fue el quitarle la vida. Ahora, nuestra iglesia ha estado promoviendo, defendiendo y protegiendo la libertad religiosa desde sus inicios, porque cree en la libertad de religión y su base la libertad de elegir. Vamos a ver porque la libertad de elegir es totalmente la madre de las libertades, incluso es la madre de lo que es la libertad de culto, la libertad de conciencia, y en Colombia, a pesar de que la ley habla realmente la libertad de culto, el culto solamente es un acto externo de adoración, como nosotros manifestamos nuestra religión, la manera como nos acercamos a una realidad totalmente trascendente, o sea, a un Dios que está por encima y más allá de toda nuestra ¿qué? Nuestra comprensión, ¿cierto? Es uno de los rasgos de Dios. Ahora, en el libro de Josué aparece algo interesante y dice, estamos viendo ¿qué cosa? La libertad de ¿qué? Elegir. Ese es nuestro primer tema 1, la libertad de elegir. Dice, escogeos hoy
a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Ese fue uno de los textos que esta mañana leyó el pastor, ¿quién? Jonathan Márquez. Ese fue un texto que aparece precisamente después del Pentateuco, y es una palabra de ¿quién? Precisamente de Josué instando al pueblo. La pregunta es, ¿podía Josué obligar al pueblo a que adorara a Dios? Claro que no. Él solamente podía elegir a quién podía servir, pero no podía combinar, obligar, coaccionar a que otros adoraran al Dios que él adoraba en la manera como él lo adoraba, y en parte de eso es el epítome de la libertad religiosa que nosotros compartíamos en las horas de la mañana. Y ese epítome es muy importante porque dice: no creo como crees tú, pero creo en el derecho que tienes a creer como lo haces. La mayoría de nosotros, los adventistas, somos bastante, por así decirlo, combinativos en señalar o estigmatizar en ocasiones a aquellas personas que no creen como nosotros, que creemos. Y de hecho, los términos que en ocasiones utilizamos no son los mejores, pero parte de la cosmovisión, parte de la manera como vemos el mundo implica eso, que otras personas vean el mundo de manera diferente a como yo lo veo. El mundo es diverso, es distinto, porque Dios hizo a todas sus criaturas precisamente con ese libre albedrío, que es la capacidad de autodeterminarse y poder elegir. El problema es que no podemos pretender que todos elijan como nosotros, ¿qué cosa? Elegimos. Usted se imagina donde todas las personas pensaran como usted piensa y todas las personas decidieran como usted decide. ¿Qué pensaría usted, hermano? ¿Usted imagina donde todas las personas quisieran casarse con la que es su esposa? Imagínense que todos quisieran ejercer la misma profesión. Es decir, el mundo está lleno de todas las personas que pensamos, razonamos y actuamos, e incluso en medio de la iglesia adventista, a pesar de que recibimos las 28 creencias, hay unas personas que deciden manifestar, es decir, el acto exterior, que es el acto del culto, de una manera totalmente diferente. En cierta oportunidad, alguien llegó, iba a poner un ejemplo, pero en cierta oportunidad el pastor Osvaldo me invitaba a su casa, estuvimos allá almorzando, veníamos de un pueblo, y no sé cómo llegamos al tema de la adoración y la manera como adoran en los países africanos, pues su alabanza y su adoración, incluso los grupos de gospel, de música cristiana, incluso en nuestra iglesia en Norteamérica, tienden a adorar con unos ritmos bastante como alegres, ¿cierto? Eso está en qué cosa, hermanos. Eso está en nuestra genética, en nuestra sangre. No solo la rítmica, todos los seres humanos fueron hechos con una rítmica corporal. Los latidos del corazón obedecen a un síncope, obedecen a un sístole y un diástole, y eso se manifiesta no solamente en la parte anatómica, sino en la parte sensorial, en la parte auditiva, y nosotros tendemos a expresar eso, unos más que otros. Entonces yo le decía: pastor, no sé por qué a veces escucho unas canciones cristianas, o sea, las canciones no me invitan a moverme para absolutamente nada, pero cuando yo la escucho me parece tan bonita, no tiene nada que invite, pero yo la escucho y me pongo. Y me dice el pastor: sí, pregúntele a mi hija, hay una canción que dice, la del ciego, de que yo era, y el pastor me dice: hermanos, y algunos dicen, pero es que esos hermanos no adoran como a Dios. Y yo les he dicho, ese es un tema transcultural que forma parte de incluso la libertad en medio del culto, es decir, de la forma externa de religión que vamos a estudiar más adelante, y eso también tiene que ver con la parte de la cultura, y ahora lo vamos a tocar. Ahora, la libertad de elegir es la madre de todas las libertades. Viktor Frankl, el famoso sociólogo que sobrevivió a los campos de concentración, escribió: al hombre se le puede quitar todo menos una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir la actitud que uno tendrá en cualquier circunstancia dada, la de elegir su propio camino. Es decir, Viktor Frankl decía, una de las peores cosas, fue víctima obviamente del tema del holocausto nazi, el tema de los campos de concentración nazi, y él decía, una de las peores cosas que nos pueden hacer a nosotros los seres humanos es quitarnos la capacidad de ¿qué? De elegir.
ese libre albedrío o esa capacidad que usted y yo tenemos de poder autodeterminarnos y decir, yo quiero adorar a Dios y quiero hacerlo de esta o de esta otra manera, ¿cierto? Así que él dijo, en un campo de concentración es difícil que tú puedas incluso elegir cuando estás privado de la libertad, que estás secuestrado. Hermanos, personas que han estado secuestrados me dicen, hermano Mario, cuando usted, eso es tremendo, que usted hasta para ir al baño, hermano Jorge, usted tenga que decir, puedo, y ellos le dicen, no, no puede ir al baño. Incluso lo que decía el pastor esta mañana, una necesidad fisiológica, incluso le decían, usted no va a ir al baño. Pero es que tengo ganas, no puede ahora. Es decir, esa es una de las cosas que quitan la dignidad de ¿quién? Del ser humano, y cuando nos quitan la capacidad de elegir y de autodeterminarnos y de adorar, obviamente no solamente en el campo de lo que es la libertad religiosa, sino en cualquier otra forma que nos quiten la libertad de nosotros elegir ese libre albedrío, eso quita nuestra dignidad como seres humanos y nos pone en una condición deplorable. Y eso decía Víctor Frank. Ahora, al considerar este tema surgen 6 preguntas. Estamos en el tema 1, que es la libertad de ¿qué, hermanos? Elegir. Segundo será la libertad de culto. Tercero, la libertad de conciencia. 4, los mecanismos jurídicos de protección de estos derechos. Y quinto, tendremos un espacio de dudas e inquietudes para los que vienen llegando. Estamos en la libertad de elegir. Ahora, al considerar este tema surgen 6 preguntas en cuanto a la libertad de elegir. Y es, ¿quién nos dio la libertad para elegir? ¿Somos realmente libres para elegir? ¿Tiene el Estado derecho a forzar a la gente a tomar decisiones correctas? ¿Es nuestra misión defender la libertad de elección? ¿Tiene consecuencia nuestra libertad para elegir? ¿Y qué podemos hacer para proteger nuestro derecho a elegir? Y comenzamos con la primera, y es, ¿quién nos dio la libertad para elegir, hermanos? Escoge pues la vida para que viváis, ¿qué cosa? He puesto delante de ti la vida y ¿qué cosa? Y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú la vida para que vivas tú y ¿quiénes? Y los tuyos. Es decir, Dios pone al alcance del ser humano el libre albedrío para que el ser humano pueda autodeterminarse y elegir según los dictados de su propia conciencia. Así que, ¿quién nos dio la libertad para elegir? Dios nos creó a todos con una libertad de elegir. Satanás era libre para elegir. Nuestros primeros padres tuvieron la libertad de elegir. Y la pregunta es, ¿corre Dios o corrió Dios y sigue corriendo Dios y un riesgo al permitirnos a nosotros ejercer nuestra libertad de elegir? Por supuesto que sí. Pero Dios, ¿por qué corre ese riesgo o qué lleva a Dios a correr el riesgo de permitirnos a nosotros gozar de eso que es el libre albedrío? Y es solamente una sola palabra, hermanos, y es ¿qué cosa? El amor. Elena de White, hablando acerca del amor, claramente en la historia de la redención dice que el amor no puede ser forzado. Usted no puede forzar a nadie a ¿qué cosa? Amar. Por eso el apóstol Pablo en sus palabras llegó a decir, el amor de Cristo me ¿qué? Me constriñe, me obliga. Es decir, es tanto el amor de Dios que es difícil que usted pueda ¿qué cosa? Resistirse. En cierta oportunidad estábamos con alguien reunidos y una persona llegó a abrazar a otra que estaba totalmente iracundo y molesto, y esa persona llegó y por más que él se resistía, le decía, no quiero que me abrace, no me salude, y el otro insistía, yo lo abrazo porque lo quiero, y lo abrazaba, venga, reciba amor, y lo abrazaba, y el otro, pero es que llegó, ¿qué te traigo? ¿Qué quieres comer? Y todo el mundo, y le dijimos, hermano, vea, hermano, ¿qué cosa? Déjese que, ¿qué? Déjese querer, que eso no es malo, le decía el otro. Es decir, hermanos, es más fácil dejarse querer que resistirse a ¿qué cosa? Al amor. En ese gran amor de Dios, Él ha permitido que sus criaturas le amen de manera como libre y ¿qué cosa? Y espontánea. Y eso hace que el ser humano deba elegir, aunque las elecciones que el ser humano haga no sean del agrado de ¿quién? De Dios, porque eso forma parte de esa libertad con que Él nos hizo dentro de ese inmenso ¿qué? Amor que es su carácter. Ahora, cuando los samaritanos rehusaron, ahora la pregunta que yo me hago es, ¿Dios obligó a alguien alguna vez a elegir? En la Biblia aparece un pasaje que me llama bastante la atención, hermanos, y fue este pasaje, y es
Cuando los samaritanos rehusaron dar hospitalidad a Jesús en Lucas 9:52 al 56, sus discípulos querían pedir a Dios que destruyera esa aldea. ¿Y qué fue lo que ellos pidieron? Señor, manda que descienda ¿qué cosa? ¿Que descienda qué cosa? Manda que descienda el fuego del cielo y los ¿qué? Y los consuma. ¿Y sabe todo por qué? Porque ellos llegaron a una aldea y en esa aldea no quisieron recibir a la persona de ¿quién? De Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús con el modo beligerante de sus discípulos de querer proceder? ¿Qué les dijo Jesús, hermanos? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Luego decidió ir a otra aldea y Jesús respetó la elección de los samaritanos. Él da a todos la libertad de seguirlo o no. ¿Usted se imagina a nosotros yendo de pareja misionera de 2 en 2 tocando puertas y todo aquel que no nos abra, nosotros hagamos algo para que esas personas les quitemos la vida o los matemos? ¿Creen ustedes que esa es la manera como Dios actúa? Y en ocasiones vamos a dar un estudio. Yo recién entré a la iglesia, lo reconozco, me pasaba, a mí me tocaban la puerta y cuando yo no era, me tocaban la puerta y yo, porque siempre eran ustedes ya los conocen, eran los testigos. Llegó un momento tal en que yo tenía un sistema de defensa táctico antitestigos y era, hermanos, paso insonorizado lo llamaba yo. Entonces cuando ellos venían, yo qué hacía, a veces llegaba y cuando me decía, a veces habían casi me decían, solo. Entonces yo una vez, me hacían así, yo una vez, ¿sabe qué hacía? Me frenaba y de manera despacio. Y ellos como que presienten que hay alguien al otro lado porque se quedaban parados como 15 minutos, hermano. Y a veces yo con ganas de salir. Es decir, cuando me volví cristiano, yo estaba totalmente, hermanos, en ese primer amor y quería darle a todo el mundo, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Y resulta que cuando no me atendían o simple y llanamente a la gente no le interesaba lo que yo quería decir, mi actitud era que me incomodaban, y se van a perderse. Y esa es la actitud de nosotros. Esa era la actitud de los discípulos. Y detrás de eso decimos, hermano, es que el celo de ¿qué? De Jehová me consume. Hermanos, usted y yo no somos ni más celosos ni más justos que ¿quién? Que Dios. Así que el espíritu que había en los apóstoles y que Dios tuvo que apaciguar y transformar es el que en ocasiones hay. En el querer enojarnos o disgustarnos con los otros porque no aceptan incluso nuestras creencias o nuestro sistema de creencias, de culto y la religión que profesamos, o intentar obligar a esas personas para que crean como usted y yo creemos, eso viola el derecho de libertad, ¿qué cosa, hermanos? Religiosa, y usted y yo no estamos llamados a eso. Ayer alguien me decía, hermano, ojalá no vaya a haber problema por la imagen. Le dije, ¿se da cuenta? Por ahí parten todos los problemas. ¿Qué tiene esa imagen, hermanos? El tema es libertad de ¿qué? Religiosa, y libertad de ¿qué? Libertad de culto y libertad de conciencia. Ahí usted puede ver que tenemos unos que practican el judaísmo, tenemos la iglesia popular, tenemos algunos pioneros de nuestra iglesia, tenemos incluso faltó meter algo acerca de una imagen que está así, que es acerca del hinduismo. Todos esos son sistemas de creencias o credos que usted y yo no aceptamos, pero que usted y yo debemos aprender a entender que nosotros tenemos que entender que no creemos como ellos creen, no creemos en lo que cree el judaísmo, no creemos en lo que cree el islamismo, que sí, creemos en que Alá es Dios, pero no creemos en que Alá es Dios y que Mahoma es su profeta. No, pero sin embargo debemos aprender a aceptar que eso en que ellos creen es respetable tanto como lo que nosotros, ¿qué cosa? Creemos. Y usted me dirá, ¿por qué tanto, hermanos? A pesar que ellos eligieron creer en eso, Dios respeta la manera en la que ellos creen y aquello en lo que ellos creen, y nos invita a que con amor nosotros les presentemos a ellos realmente lo que es el camino de la verdad, pero que ellos tengan la posibilidad de que, hermanos, de elegir según su propia conciencia. ¿Por qué no podemos forzar a las personas a que sigan la religión que nosotros seguimos? Tiene una gran explicación, y es esto. En un momento de crisis, cuando la mayoría de los discípulos lo abandonaron, Jesús les preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Juan 6:67. Aún los que están bautizados todavía tienen la libertad para elegir si se van de la iglesia. Y eso forma parte de la libertad de elegir que Dios nos dio. El día de mañana yo estoy aquí tranquilamente con hermano Cisney como anciano ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y pueda que en un año, en un mes o en 3 días el hermano Mario diga, yo simple y llanamente elijo no ser más miembro de la Iglesia Adventista. ¿De qué, hermanos?
del séptimo día. Y es una decisión respetable delante de quién, hermano, de Dios, porque fue Él el que me dio el libre albedrío. ¡Ay! El hermano Mario, después de tanto tiempo, él que conoce, míralo, pobrecito, y adoptamos una actitud en ocasiones incómoda con el hermano, lo vemos en la calle, él se salió y míralo cómo anda, con aretes, esto, lo otro, y comenzamos a hacer críticas y a emitir juicios, y en ocasiones no podemos saber qué ha pasado en la experiencia de esa persona. Y usted dice, hermanos, gente que lleva tiempo en la iglesia y se fue, que no cree en el diezmo, que no cree en el espíritu de profecía, y a veces queremos forzarlos a que entren y que vuelvan. A veces esas personas se han ido porque su conciencia les dijo, yo ya no creo en esto, he estado tanto tiempo en este lugar porque me han dicho que eso es verdad, pero en mi conciencia yo no he aceptado eso como una verdad. Y Martín Lutero dijo, es peligroso obligar a un hombre a ir en contra de su de su propia conciencia. Por eso cuando le dijeron en la dieta de Worms, retrátate, dijo, no puedo hacer más nada, que Dios me ayude. Es muy peligroso para mí ir en contra de los dictados de mi propia conciencia, decía él. Ahora, en el libro de Apocalipsis, la carta a la Odisea está dirigida a la iglesia de los últimos días. El Cristo resucitado le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno es libre para decirle a nuestro Salvador sí o no. El mismo Jesús se presenta como alguien que toca, ¿qué cosa, hermanos? Una puerta. Y la pregunta que yo hago es, los únicos que llegan tirando las puertas y entrando de cualquier forma, eso solamente lo ve usted cuando salen los operativos que hacen la fuerza pública, los miembros de seguridad del Estado yendo a capturar a alguien. Ellos llegan tumbando puertas y dándole patadas y entrando por la persona. Jesús no hace eso, hermano, porque la Biblia lo presenta en Apocalipsis como el Rey de Reyes y el Señor ¿de qué? De señores. Lo que hace una persona educada es que, ¿qué cosa hace, hermanos? Toca a la puerta. Así que Él toca a los corazones de la persona, pero no obliga a nadie a que le abra la puerta de qué cosa, de su corazón. ¿Cuánto más nosotros deberíamos intentar hacer eso mismo con las personas? Ahora, ¿somos realmente libres para elegir? Esa es una de las preguntas. ¿Somos realmente libres para elegir? Quiero citar esto y dice, Dios nos dio libertad de elegir porque nos ama. Quiere una relación con nosotros basada en el amor mutuo. Él no quiere forzarnos a amarnos. Nos dio dignidad e inteligencia y nos deja hacer nuestra elección. ¿Significa que la gente está más libre para rechazar la verdad? ¿Significa esto que tenemos que permitir que la gente decida perder la vida eterna? Es la libertad la que nos hace seres humanos y esa libertad es la esencia de la dignidad humana que nuestro Creador nos dio. Entonces la respuesta es, ¿significa que la gente está más libre para rechazar la verdad? Sí, la gente es libre de rechazar la verdad porque fue la libertad de elegir y la libertad con la que Dios la hizo. Ahora, ¿significa esto que tenemos que permitir que la gente decida perder la vida eterna? No, yo no puedo permitir que el hermano Oscar Morales se pierda. Yo tengo que forzarlo a que él acepte el cristianismo y venga y entre al pueblo de Dios. Eso es algo que no les compete a ninguno de nosotros, ni está en el fuero de ningún hombre aquí en la tierra, sino que ni siquiera Dios se ha arropado esa prerrogativa de forzar o direccionar a un ser humano. ¿Para qué? Para que lo ame y lo siga o lo elija. Ahora, ¿tiene el Estado derecho a forzar a la gente a tomar decisiones correctas? Hace pocos días en el país había un debate álgido y acalorado acerca de si es sabido que la Corte ha venido en unos fallos bastante desacertados, y no digo desacertados porque los fallos de la Corte no estén de acuerdo con lo que pensamos los adventistas del séptimo día, sino que los fallos de la Corte, que deberían ser precisamente procurar el bienestar de la sociedad, y eso es el derecho, busca regular la conducta de la vida del hombre en sociedad, los fallos que de manera pretoriana, es decir, a través de los magistrados ha desarrollado las altas cortes, han ido y han tratado de desmejorar nuestra sociedad en vez de proteger los derechos de las mayorías. Hace poco nosotros vimos el tema de permitir que en los parques y en algunos lugares públicos la gente pudiese consumir algunas sustancias psicoactivas, algunas sustancias opioides,
cannabinoides y algunos otros tipos de sustancias que producen enajenación del sistema nervioso central y ponen no solamente en riesgo, si el tema quedara en que solamente pusiera en riesgo la vida del que consume esto, es que la gente que consume este tipo de sustancias no solamente es como el que ingiere licor, que también es otra sustancia que bajo sus efectos realmente altera la psiquis y la química corporal. Es sabido que cuando estas personas están en presencia de estas sustancias, afectan a terceros. Si no, mire, la mayoría de las personas que conducen en estado de embriaguez terminan, hermanos, en homicidios culposos o causando lesiones personales culposas, incluso con consecuencias graves a terceras personas. Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido están legislando nuestras altas cortes? Bueno, ellos han dicho, ok, yo como Estado, decía la presidenta de la Corte Constitucional, yo como Estado no puedo limitar a la persona dentro del libre desarrollo de su personalidad si lo forzo que haga lo correcto o no, porque él tiene el derecho de autodeterminarse y él tiene el derecho de elegir si fuma marihuana, si fuma cocaína, si fuma lo que él quiera. Esa es una libertad que Dios nos dio, que es el libre albedrío y la libertad de elegir. Y ni aún el Estado, hermanos, puede entrometerse en esa libertad que Dios nos dio. El problema es que los derechos míos llegan hasta donde inician, ¿cómo? El de los demás. Y la Constitución habla del derecho a un ambiente sano, y eso implica precisamente un espacio libre de humo y todo este tipo de sustancias. ¿Y por qué permitir también que afecte a terceros, en este caso los niños, cuando la Constitución ha dicho que los derechos de los niños priman y están por encima del de las personas adultas? Entonces, tiene que la Corte ponderar entre el derecho que tiene una persona a autodeterminarse y fumar sustancias psicoactivas o la que quiera, y el derecho que tienen los niños también a un ambiente sano, a disfrutar, a divertirse, a todo eso, y cuyos derechos están por encima del de las personas que somos adultas. Eso es algo que está siendo objeto de debate y que algunos juristas y tratadistas consideran que es en lo que está fallando de manera reiterativa la Corte, y yo pienso que sí. Ahora, Agustín, contrariamente a las enseñanzas de los padres de la iglesia anteriores a él, pensó que las autoridades civiles deberían forzar a los apóstatas a aceptar la verdad. Se oponía a la tortura y a la pena de muerte, pero creía que los herejes vivían en oscuridad total y necesitaban algunos electroshocks para abrir sus mentes y darles la luz de la verdad. De acuerdo con él, el gobierno debería dar los choques eléctricos. Este concepto produjo la justificación teológica de 1500 años de persecución dentro del mundo cristiano. Es decir, él decía, ok, me opongo a la tortura o este tipo de cosas, pero aquellas personas que están en apostasía, con un poco de electricidad podemos hacerlos entrar en cordura, pero eso debe hacerlo el Estado. Nosotros como iglesia no. ¿Se imaginan? ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Hermano Acevedo. ¿Ah? Es un argumento totalmente contradictorio. Estamos en contra de la tortura, de la pena de muerte, todo eso, pero aquellos en el tema religioso que no creen como yo creo, sí merecen que le den este trato, o sea, ultrajándolos con el tema de energía eléctrica, pero eso lo debe hacer el Estado, como para darle un tinte de legalidad. Ahora, en la Edad Media la iglesia establecía, fue aún más lejos que Agustín. Notaron que los falsificadores de dinero y otros malvados eran condenados a muerte de inmediato por la autoridad secular, y por lo tanto creyeron que tan pronto como los herejes estuvieran convictos de herejía, no solo debían ser excomulgados de la iglesia, sino hasta enviados a la muerte por la autoridad secular. Ve lo que ocurre cuando nosotros buscamos que aún el Estado decida incluso qué tipo de creencias, o si el derecho de elegir, en algunas ocasiones puede el Estado intrometerse, o puede el Estado decir qué cosas sí debemos nosotros creer. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Ahora, desde el principio de nuestra historia, los adventistas del séptimo día hemos estado totalmente dedicados a la libertad de elección en asuntos de religión y conciencia. Y dice, creemos, como lo dice el comentario bíblico adventista, que cualquier uso de la fuerza o persecuciones en asuntos de religión es una regla inspirada por el diablo y no por Dios. Está en el comentario bíblico adventista. Así que como iglesia adventista, nuestra postura, y son votos tomados por nuestra asociación general, consideramos que todo acto que busque obligar, combinar, llevar a una persona, constreñirlo a que tome cierta posición o cierta postura en temas de religión, de credo, de fe, es un acto totalmente que no es inspirado por Dios, sino por el mismo diablo. Ahora, Elena de White escribió lo siguiente: al negar a la iglesia el poder de la espada,
Jesús, por lo tanto, prohibió a la iglesia pedirle al Estado que dicte leyes para imponer creencias y observancias religiosas sobre la gente. Y eso responde lo que hizo Agustín. Elena de White dijo, al Dios no permitirle a la iglesia utilizar la espada, solamente le quitó a la iglesia la prerrogativa de tratar de utilizar la violencia, sino que también, dice aquí, le quitó la prerrogativa a la iglesia de exigirle al Estado que cree normas que afecten de manera negativa a las personas porque no crean como yo creo. Y eso es algo de lo cual usted y yo debemos abrirle mucho el ojo. En ocasiones, cuando salen los fallos, que son pro sábado, aquellos fallos, le digo una cosa, hermano, como cosa de Dios, los últimos fallos por vía de tutela que la Corte Constitucional ha conocido en revisión han sido de miembros de la Iglesia Adventista, los que han sido por temas religiosos. ¿Cómo la ve? Como cosas de Dios. ¿Sabía usted eso? En estos últimos años, algunos fallos, le voy a explicar un poco para que usted entienda. Cuando usted presenta una acción constitucional de tutela, de la que habla el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo que creó la Constitución de 1991 para que usted y yo defendamos nuestros derechos fundamentales. El de libertad de culto y conciencia está dentro del capítulo de derechos fundamentales en la Constitución. Pero hay un principio que es el de subsidiariedad que dice que se podrá interponer la acción de tutela cuando no haya otro mecanismo de defensa judicial. Como no hay otro, bueno, usted se va por el derecho de petición, no hice nada, automáticamente me voy por la vía de tutela. Un juez de la República, haciendo las veces de juez constitucional, cualquiera, falla la acción de tutela, y resulta que esas tutelas son enviadas todas, sean negadas o falladas a favor, a la Corte para que la Corte haga de manera aleatoria algo que se llama la revisión. Todas vienen acá, algunas se seleccionan, se revisan, unas van, se firman, no se revisan por la sala y se devuelven. Ellos revisan las que consideran que generan jurisprudencia nueva. ¿Y cómo les parece que acerca del sábado han casado en revisión casi todas las sentencias en temas religiosos que tienen que ver con los adventistas del séptimo día? Y la última, una por allá en el año 2004, más reconocida, fue el magistrado Chalhub, que estuvo procesado por el cartel de la toga. Fue el que produjo una de las mejores sentencias, y búsquela, hablando de la neutralidad y separación de lo que es de los temas religiosos, hablando del principio de laicidad del Estado. Después hablamos acerca de esa sentencia. Ahora, Elena dice que Dios no solamente le negó a la iglesia el poder de la espada, sino que le prohibió a la iglesia pedirle al Estado que dicte leyes. A veces queremos que el Estado legisle en favor de nosotros los adventistas, y ese no debería ser nuestro interés. Nuestro interés debería ser en pedirle al Estado que legisle en favor de los derechos de libertad religiosa de todas las personas, independientemente en lo que crean o no crean. Que no solamente defienda el derecho a libertad religiosa que tenemos nosotros, por ejemplo, en cuanto al tema del sábado, a no trabajar en ese día, al no estudiar en ese día, sino que, por ejemplo, en otros países, porque eso a nivel mundial como Estados Unidos, en algunos países, no se les obligue a ellos a dejar de utilizar el velo integral, porque en cualquier momento llevan un montón de explosivos debajo de su vestimenta o su velo integral. No, eso forma parte de su culto. El tema de la vestimenta para el asiático, para el oriental, forma parte de su credo. Usted no puede separar la manera en que ellos comen y se visten, incluso de su religión, porque también es un tema cultural. Así que deberíamos, ojalá, y usted dirá, hermanos, y es que hay alguien que guarda el domingo y debería el Estado también. El Estado debe garantizar también el derecho de aquellas personas que también guardan. El día que alguno diga, no presentaré las pruebas en domingo porque yo guardo el domingo, también se debe respetar esa manera de autodeterminarse y de elegir que tiene esa persona. Ahora, es nuestra misión defender la libertad de elegir, y dice, nunca debemos olvidar esto: los adventistas del séptimo día son menos del 1% de la población y a veces somos intolerantes. Imagínense lo que sería si estuviéramos en un estado fundamentalista e intolerante y fuéramos el 85% de la población. Afortunadamente para nosotros la verdad va lado a lado con la libertad de acertar, la libertad para decidir. Ahora, ¿tiene consecuencias nuestra libertad de elección? ¿Qué pasó en Daniel capítulo 2 y capítulo 6, hermanos? Dicen que, vamos si quieren a buscarlo, esperen, yo traigo, creo que por aquí tengo la Biblia. ¿Tiene consecuencias nuestra libertad de elección? Vamos al libro de Daniel, si están algunos ahí, y vamos de manera breve a ver Daniel, capítulo 3, y dice lo siguiente. En Daniel capítulo 3 dice, tiempo después,
el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, es decir, 30 metros, y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey llamó a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, presidentes y todos los oficiales de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que se había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, todo lo que usted ve ahí, y dice el verso 4, entonces el pregonero anunció: se os manda a pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La pregunta que tenía en este caso los amigos de Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego, la oportunidad de expresar su fe sin coacción. Claro que no. El edicto había sido claro y era que aquel que no se postrara delante de la imagen, ¿qué debía pasarle? Debía que ser echado dentro del horno de ¿qué? De fuego, ¿cierto? Y dice que fue calentado muchas veces más. Ahora, exactamente, y dice el versículo 8, en ese momento algunos de los caldeos llegaron y anunciaron a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor: rey que para siempre vive, tú ordenaste que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y el salterio y la zampoña y todo instrumento músico, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego. Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia que no lo hacen. Y miren lo que respondieron en pocas palabras allá ellos. Claramente Sadrán, Mesach y Abednego respondieron en el versículo 16 al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Si bien es cierto que lo que decía el pastor Jonathan Márquez esta mañana es cierto, nadie puede obligarnos a pecar. Es cierto que a pesar de que ellos eligieron de manera correcta, no les fue respetado el derecho que ellos tenían ¿de qué? De elegir. El problema no basta solamente con que nada me puede a mí llevar a pecar, sino en que no se me perturbe ni se me coaccione de manera externa a hacer lo que yo quiero hacer, siempre y cuando no afecte a los demás. Ese era el problema de Sadrán, Mesach y Abednego. Ellos eligieron no postrarse delante de la estatua, y si era un país en el cual se profesaba libertad religiosa, se les permitiera a ellos, ¿qué cosa? No postrarse ante la imagen. A cambio de esto, ¿qué fue lo que se hizo? Fueron echados, ¿dónde? Al horno de fuego. Es decir, la libertad religiosa ha sido pisoteada, hermanos, a lo largo de toda la historia, desde Caín y Abel hasta nuestros días, y seguirá ocurriendo hasta que Cristo venga. Y todo esto nos lleva a nosotros, nos debe llevar a qué y motivar a qué cosa: a procurar adelantar la obra, ahora que todavía tenemos qué cosa: paz, ¿cierto? Y Elena de White dice y añade: la obra que usted y yo no quisimos, hermanos, si no me equivoco, Servicio Cristiano Eficaz y Obreros Evangélicos, la obra que usted y yo no quisimos hacer de manera diligente en tiempos de paz, hermanos, nos tocará, dicen, las condiciones más apremiantes y más desalentadoras jamás y nunca antes vistas, dice ella, para que usted tenga eso en mente. Ahora, la libertad de elección no descarta las consecuencias. Eso es algo que muchos no quieren escuchar. Frank Casca escribió: tú eres libre y por eso estás perdido, dando a entender de cierta manera en que eso forma parte también de la naturaleza con que Dios nos concedió la capacidad de elegir. Ahora, ¿por qué esto es así? Con la libertad viene la responsabilidad. Se nos da la responsabilidad de buscar la verdad y usar el buen juicio. Ustedes son libres de comer de cualquier fruta del huerto, pero no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios añadió: porque del día que de él comieran, ciertamente ¿qué? Morirán. Así que hay consecuencias acerca de cómo utilizamos nuestra capacidad, nuestra libertad de elegir. Claro que sí tiene consecuencias. Tiene consecuencias si elegimos bien, pero también tiene nefastas consecuencias si usted y yo decidimos cómo, decidimos mal. Por eso es importante, con amor, tratar de mostrarles a las personas una buena ¿qué? Una buena elección, sin coaccionarlos. Ahora, en su último discurso ante el pueblo de Israel, Moisés exhortó esto: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, y una decisión equivocada obviamente resultará en muerte. Debemos predicar la verdad con amor, respeto y convicción. Debemos decir: elijan la vida, elijan la justicia de Cristo, obedezcan. Jesús no ordenó predicar las buenas nuevas e invitar a la gente a aceptar la salvación por la fe, pero no debemos forzar a las personas, lo que estábamos diciendo. Ahora,
¿qué podemos hacer para proteger nuestro derecho de elegir? Y vamos a hacer nuestro primer receso del capítulo 1, es la libertad de elegir. Tenga confianza en Dios y mantenga esa confianza en Él. No hemos entrado al componente jurídico todavía. Él es el amo de la historia y tiene nuestro futuro en sus manos. Sea fiel, afírmese en su fe, aunque esté solo, Dios está con usted. Ore por los que son perseguidos. Usted no sabe todos los días lo que usted se encuentra en las redes sociales, en la mayoría de lo que la iglesia nosotros conocemos como la ventana 2020, que es obviamente lugares donde es muy difícil la penetración del evangelio por el sistema de creencias y la manera como ellos practican, el tipo de culto y de credos que ellos tienen, porque son culturas como muy cerradas, hermanos, y donde se cercenan algunos de los derechos civiles y políticos, es decir, cosas como que las mujeres no pueden votar, la manera de vestirse, incluso asistir a algunos eventos públicos, es decir, hay tantas libertades cercenadas que la libertad de verdad de culto y religión solamente es una de esas, porque hay un montón. En esos ambientes nosotros debemos procurar siempre orar por aquellas personas también cuando vemos esas noticias. Dice, no ataque a otras religiones. En eso los adventistas tenemos un doctorado. Dice, algunos, promueva y defienda la libertad religiosa para todos. No solamente la libertad religiosa para aquellos que creen como yo creo, sino para todos aquellos que creen de manera diferente. En cierta oportunidad, alguien, no sé si mencionaba que incluso una persona dice, yo no creo en nada, soy gnóstico. Aún a esa persona se le debe respetar esa manera y esa forma en la que cree. Yo me acuerdo que cuando estaba en el bachillerato, había un amigo mío que se llamaba Menamena, le decíamos a él, era bajito él, de complexión muy delgada, bajito él, muy finito, decíamos que era más sencillo que el billete de 100, le decíamos nosotros a él, era muy finito, y resulta que él, cada vez que nosotros veíamos la materia de religión, él, me acuerdo que le tocaba salirse del salón y en ese espacio él iba y hacía otras cosas, se dedicaba a adelantar trabajos, sus tareas y todo ese tipo de cosas, y nunca tuvo ningún tipo de problemas. Y yo, a pesar de que era muy pequeño y que no tenía ni idea de nada de las cosas de la religión, siempre le hacía preguntas y le decía, qué bueno, quiero ir a tu iglesia para que me toque salirme también de esta clase que no me gusta. Pero veía cómo le respetaban siempre y le respetaron a él, estoy hablando hace más de, bueno, no saquen cuenta, hace mucho tiempo ya, ahora. Vamos a entrar, y habíamos dicho que nuestro primer tema había sido ¿cuál? ¿La libertad de qué? De elegir, la libertad de elegir. El segundo tema es la libertad de qué? De culto o la libertad de religión, y vamos a hablar de eso y luego de la libertad de conciencia. Ahora, antes de eso, quiero hacer un parangón o formular estas preguntas a manera de introito, y es lo siguiente. ¿Es importante la religión para los estados y por qué, hermano Acevedo? ¿Es importante la religión para los estados? Es decir, ¿el Estado colombiano le interesa la religión? Pues yo pienso que sí es importante. Si le importa, no sé, donde no importa la religión es en los estados comunistas. Pero que es importante, sí, porque hablamos de moral, leyes, y ellos también dirigen bajo leyes. Luego, hermana Dora, y seguimos con la... ¿sí? Considero que es importante y los estados deberían promoverla, además, respetarla, promoverla, porque independientemente de la creencia religiosa, todas coinciden en promover valores éticos, morales, que le hacen bien a la sociedad, le hacen bien a toda la sociedad en general, especialmente a las familias. Ok, hermana Dora. ¿Es importante la religión para los estados y por qué? Pues ahorita precisamente teníamos Dora y yo una charla con mi hijo Juan Pablo, que no está pues en este momento acá en la iglesia, y nos decía él hoy, sin que estuviéramos preguntándole, que él consideraba que la religión para el Estado era importante como un método de algo como de monopolización, hablaba él. Y a veces uno sabe que, de acuerdo a lo que dice la palabra, para ellos es importante como una forma de poder, pues así la concibimos en algunos momentos, que ellos
de alguna manera la toman como la religión y el Estado, una forma de poder. Llegó a decir Carlos Marx, perdón, llegó a decir Marx, ¿iba a decir la hermana eso? Hermana Uldi, Elena, y seguimos. Yo tengo un concepto también muy, pues, o sea, yo soy adventista de niño, pero de niña, pero mi mente es muy diferente. Sí. Yo, aparte de lo que dice la hermana Chile, Carlos, coincido un poquito con lo que habla Dora, porque yo considero que a veces la religión es un estado de adoctrinamiento. Entonces se aprovechan para que los líderes, sean políticos o religiosos, nos adoctrinen. Y entonces es muy fácil cuando yo puedo adoctrinar este cerebro y lo adapto rápido a otra doctrina que quiero que lleve. Pues es un concepto aparte de los que han... Y estamos hablando salimos de la libertad de elegir, y usted tiene la libertad de elegir pensar eso, y eso debe ser respetable porque eso es parte de su fuero interno. Ahora, Marx llegó a decir que la religión es el opio ¿del qué? Del pueblo. Esa frase, no voy a meterme en camisa de 11 varas porque hay que considerar a veces el auditorio delante del cual uno está. Esa es una frase que muchos hemos escuchado durante mucho tiempo acerca de que la religión es el opio del pueblo. Cuando Marx decía esto, decía porque en algunos casos la religión narcotiza a los que la siguen, y en ocasiones me ha tocado ver hermanos demasiado fanáticos dentro de la misma iglesia. Es un estado tan deplorable, y yo un día hablaba con un amigo pastor y le decía, a veces como en cierta oportunidad en la UNAC, un pariente mío dijo, yo no estoy de acuerdo con esto por esto y esto y esto. Y cierto, porque bíblicamente teológicamente no es correcto. Entonces, alguien desde allá quiso callarlo, cercenarle Entonces, él dijo, yo soy teólogo. Entonces él dijo, no es así. O sea, y entonces habían otro grupo de hermanos grandes que dijeron, no, ese hermano, ¿por qué siempre? O sea, y todo el mundo le cayó. Entonces yo decía, eso pasa cuando no se aprende a desarrollar algo que en la investigación es muy importante, y es, hermana, la figura de la refutación y de la crítica. Muy pocos ejercen esa facultad cognitiva de la alta condición como es la refutación, porque implica el tema de la argumentación, del contraste y el análisis, y muchos por la pereza mental no les gusta hacerlo. Entonces me es más fácil asumir la actitud de masas, compeliendo a los que a veces piensan diferente sin tratar de comprender el porqué de esa manera. Entonces, ¿cuál es la actitud de nosotros? A veces actuamos en masa, aún dentro de la misma iglesia, y le cercenamos los derechos a algunas personas, a su capacidad de elegir. Un día un hermano me decía, hermano, a mí me gusta, hermano, de vez en cuando este tipito de música. No es mala, pero me gusta la musiquita clásica para dormir. A veces pongo suavecito, yo le canto a mi esposita unas canciones románticas, pero esa sana, hermano. Ese es un tema que estudiaremos después acerca de la parte almática y todo esto. ¿A qué quiero ir? A veces las personas hacen elecciones que son erradas, que forman parte todavía de la lucha, no solo como cristianos, sino de esa libertad con que Dios le hizo para elegir. Y a veces se nos olvidan que a pesar de que somos adventistas, hay personas que no creen como yo creo, y no podemos narcotizarnos y volvernos fanáticos incluso dentro del mismo adventismo. Ahora, dice, no somos un estado ateo. ¿Y por qué quiero hablar acerca de eso? No somos un estado ateo. ¿Por qué es importante la religión para el Estado colombiano? Y vamos a meternos en la parte legal. No somos un estado ateo por una sencilla razón. En el preámbulo de la Constitución aparece esto que dice, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios. Dora, que es abogada, ella lo sabe, voy a dar una pequeña explicación. Esto se llama clase de Derecho Constitucional. El máximo documento legal que tiene un país es la Constitución, que es su declaración de derechos. La Constitución política es la que traza la estructura y la manera como funciona un Estado. Cuando se hace la Constitución, se hace o se expide a través de una asamblea que se llama Asamblea Constituyente. Pero esa Constitución tiene dos partes, una que se llama parte dogmática y la otra que se llama parte orgánica. En la parte dogmática, que es el preámbulo, viene de dogmas,
se consagran los principios indiscutibles sobre los cuales se va a cimentar el Estado colombiano, y la parte orgánica es la que dice cuáles son los órganos, la fiscal, la rama del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, y cómo funcionan, y le atribuye funciones y competencias. Esta parte dogmática, que es el preámbulo, ¿sabe por qué es sumamente importante? Porque es el cerebro y todo lo demás, la parte orgánica está en función, es como el cuerpo y el cerebro. Mi cuerpo se mueve en función de las órdenes que da ¿quién? Mi cerebro, ¿cierto? Funciones ejecutivas. Ahora, tengo que tener algún problema de motricidad, un tipo de problema neurológico como el Alzheimer, donde yo presente extrapiramidalismo o algunos movimientos involuntarios o Parkinson, pero en su sano juicio lo normal es que yo direccione los movimientos de mi cuerpo. Asimismo, la Constitución, en la parte dogmática, que es el preámbulo, traza la filosofía y la forma en la que el Estado se concibe y todo lo demás está ahí. Pues bueno, Colombia dijo en su parte dogmática y en sus principios dijo lo siguiente: nosotros no somos un Estado ateo y creemos en Dios. Y eso permea por ende todo lo demás que contiene la Carta Política, la Declaración de Derechos de la Constitución Política. Así que Colombia no se declara como un Estado ateo, lo que pasó en Francia en el conflicto de los siglos, que ellos no reconocieron a Dios, ¿se acuerdan? Eso hizo Francia, eso hicieron. Bueno, Colombia, al contrario de Francia, dice, nosotros, dice, invocando la protección ¿de qué? De Dios. Así que Colombia, en su preámbulo, en la Constitución, en su máximo documento legal, que es la Constitución, declara que Colombia cree una realidad trascendente que se llama Dios. Por ende, al Estado le interesan los asuntos ¿de qué? Los asuntos de fe. Ahora, con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. ¿Cuántos creen que Dios puede darle eso a una sociedad? ¿Cuántos de ustedes creen? El trabajo, claramente dice la palabra que quien no trabaja, que no ¿qué? Que no coma, ¿cierto? Pablo dice, por eso me he esmerado en ser diligente. La justicia, claro, Dios anhela una sociedad justa en Romanos capítulo 13. Así que al Estado colombiano le interesa precisamente los temas religiosos porque lo invoca a Dios en el preámbulo de la Constitución. Ahora, Colombia, ¿por qué es importante la religión? En Colombia la religión es sumamente importante por esto. La Ley 397 de 1997 dice lo siguiente: al referirse a la cultura, manifiesta que es un conjunto de rasgos distintivos de los grupos humanos en lo espiritual, material, intelectual, emocional y ético-moral, y se expresa en las artes, las letras, el estilo de vida, la escala de valores, los derechos humanos, las creencias y tradiciones para construir un bien común. Es decir, esta ley que define lo que es cultura en Colombia considera como un rasgo distintivo de nuestra cultura, incluso nuestro sistema de ¿qué? De creencias. ¿Y el patrimonio histórico y cultural de una nación, creen ustedes que es importante? Claro que sí es importante para saber quiénes somos, si no, ¿cómo sabríamos quién fue Bolívar, quién fue Mariscal Sucre, cómo se independizó Colombia? Todo eso lo sabemos porque Colombia debe tener una memoria cultural e histórica. Por eso está precisamente el departamento que se encarga a nivel nacional de recopilar toda la memoria histórica de Colombia. Y la religión forma parte tan trascendental en los rasgos de un país que muchos de nosotros, cuando vemos algún acto de culto o de adoración externo, reconocemos de qué cultura o de qué países. Me explico. Ese budista, usted lo reconoce simple y llanamente, automáticamente, ¿por qué cosa? ¿Por su qué? Por su vestimenta, los usos y costumbres, la ropa, la vestimenta forma parte de los usos y costumbres, identifican a personas de una región o de cierta parte del mundo. ¿En qué parte del mundo los hombres utilizan falda, por ejemplo? El Reino Unido tiene 4 países que son Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia. Uno de esos 4 países que es Escocia, uno de esos 4 países del Reino Unido, allá se utiliza eso. ¿En qué país yo le digo a usted se utiliza, por ejemplo, hermana, no sé, el velo integral? Usted automáticamente me va a decir, hermano, esos son de los países de la Liga Árabe, los 22, 23 países, Qatar, Emiratos Árabes, Dubái, Mumbai, todos esos de la península de Omán utilizan eso, entonces usted automáticamente se ubica geográficamente, eso forma parte de su ¿qué? De su cultura, forma parte de los rasgos de sus usos y costumbres, su ropa, su comida, la comida kosher. ¿Quiénes comen la comida kosher? Es decir, la comida que obedece a todos
la legislación precisamente judía. Los del Medio Oriente, los judíos, uno de los que más se le parecen a ellos, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Esas cosas nos distinguen. A veces dicen, usted es adventista, usted es de los que no comen. Esos son rasgos, características. Asimismo, la religión que adopta un país define algunos rasgos, algunos usos y costumbres, vestimenta, ropa y algunas tradiciones, ¿cierto? El islamismo, usted ve esa imagen y usted se da cuenta que esa es la manera como ellos sagradamente hacen sus tres plegarias diarias mirando hacia donde está la Meca. Ellos lo hacen de esa manera, ¿cierto? Es su manera. Y el hinduismo, eso es su manera también, ¿cierto? Ese es su culto o sus actos externos de adoración. Nosotros nos arrodillamos, ese es cristiano, ¿cierto? Ahora, algo dice, ¿qué es religión para el derecho? Es importante, ¿qué es la religión para el derecho? Para el derecho son religiones todas las formas individuales o colectivas de relación del hombre con lo sagrado. Esto es con lo que no forma parte del ámbito secular y profano, del mundo independiente de su origen, de su estructura fundamental, de su carácter trascendente o inmanente, de su régimen y organización y de su tipo de piedad. Para el derecho, para el mundo del abogado, eso es la religión. Para nosotros como cristianos sabemos que la religión, que viene de religiere, es el camino o la manera como nosotros nos unimos o nos acercamos ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Eso es la religión para nosotros. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué Pablo dijo en todos los veo muy religiosos? Porque todo en exceso también, ¿qué cosa hace, hermanos? Hace daño, el fanatismo, ¿cierto? Pero la religión es la manera como nosotros nos unimos, nos acercamos a nuestro Dios y lo hacemos a través de actos de fe, a través de la alabanza, de la adoración. Ahora, ni al constituyente ni al legislador, es decir, al que elabora la constitución de un país, ni al Congreso, le compete hacer distinciones entre religión natural o religión revelada, ni entre religión monoteísta o religión politeísta, ni entre religión universal y religión nacional. En la esfera jurídica tales distinciones resultarían improcedentes y abusivas. Es decir, el legislador no puede pedir en Colombia normas que hablen acerca de que esta es la religión de la verdad, esta es monoteísta, esta es no le conviene. El Estado no puede tener esas prerrogativas porque son algo de que los derechos de libertad de culto y libertad de conciencia no emanan de una persona jurídica o de un ente jurídico como el Estado, sino de una persona con la capacidad de razonar, es decir, personas naturales no jurídicas. Ahora, ¿qué no es religión para el derecho colombiano? La ley en Colombia dice qué cosas no son religión. Y mire lo que dice aquí. La ley 133 del 94 en el artículo 5, mire lo que dice. No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades, escuche qué cosas no son religión en Colombia, las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Colombia, a través de la ley 133 del 94, que es una ley estatutaria simple y llanamente es una ley que desarrolla derechos fundamentales. Así que el Estado, a través de esta ley, dijo claramente, estas cosas no son religión. Que el tipo que hace los riegos, que cosas, que al lado de la oficina, mi cuñada y yo tenemos el otro día llegué a la oficina y estaba mi cuñada, ella que esas cosas, llegué allí, estaba preocupada, me decía, Mario, y yo le dije, ¿qué pasó? Me sale, aquí al lado montaron una cosa esotérica, y cuando llegó escuchó al Señor, literal me lo dijo, mi esposa no me deja mentir, me dijo, estaba diciendo, manifiéstate, no sé quiéncito, manifiéstate. Me dice, cerré la puerta y estaba dentro, hermanos, pidiendo y llamando que se apareciera un espíritu, alguien que había fallecido. Es decir, nigromancia, la invocación de los muertos. Esa gente practica eso al lado de la oficina de nosotros. Y eso aquí uno dice, pero en un edificio de esto, en pleno centro de Palacé con la playa, ¿cómo es que una persona esta riende aquí? Lo hacen y usted lo ve vestidos y van todos los días a trabajar como oficinistas y todo. Pero cuando usted menos piensa, se prendió la vela y usted chico, yo salgo, hermano, derecho por ahí. Salgo. Ahora, estas cosas, hay unos programas que usted ve que ellos están aquí y todo este tipo de cosas, y existen religiones en algunos países donde, por ejemplo, en Brasil, la macumba y el candomblé, ustedes saben que son modos y tipos de culto que están basados precisamente en la santería, el tema de la magia blanca, el vudú. Todo ese tipo de cosas que son utilizadas y practicadas como tipos de culto, hermanos, o tipos de religión en algunos países, en Colombia eso está proscrito, está prohibido por la ley. Es más,
en esta ley estatutaria Colombia dice, esas cosas no es ley, ni los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas, es decir, otras semejantes, ajenas a la religión. Eso no es. Y usted dirá, hermano Mario, ¿y usted por qué dice, por qué nos informa eso? Porque en algunos países como Estados Unidos y Ucrania, el satanismo sí es reconocida como una religión. Y en Estados Unidos se fundó la religión, la iglesia satánica de Mark Anton LaVey, y en Ucrania se permitió el registro, creo que en el 2014, de la iglesia satánica. Aquí tengo el dato. Mire, la iglesia de Satán es una organización religiosa oficial fundada en 1966 por Anton Szandor LaVey, el Papa Negro, siendo seguidor del satanismo o satanismo simbólico en la noche del 30 de abril del 66. Estados Unidos lo reconoce como iglesia satánica, pero iglesia, dicen. En Colombia dicen, no señor, acá eso no es religión ni es nada de eso. Y en Ucrania la legalizaron en el junio del 2014 y fue registrado en el Servicio Estatal de Ucrania la primera comunidad religiosa satánica. ¿Se da cuenta hasta dónde hemos llegado? Eso también forma parte de la libertad que Dios le da a las personas de elegir. Pero algunos estados aceptan esas prácticas como religión. El Estado colombiano en su constitución, en el preámbulo, dice, creemos en un Dios, y a través de una ley estatutaria, la ley 133 del 94, dice, ese tipo de cosas en este país, eso no es religión. Qué bueno. Ahora, elementos comunes a todas las religiones. Algunos elementos comunes a todas las religiones son estos. Estos son los elementos que caracterizan, hermanos, a todas las religiones. Primero, la creencia en una realidad trascendente, es decir, un ser superior. Nosotros creemos en un Dios que no vemos, que no lo podemos palpar, pero por fe creemos que existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Creemos en un Dios así que es omnipotente, omnisapiente, tremendamente poderoso, misericordioso, un Dios de amor, pero creemos que es una realidad trascendente, que es mucho más que nosotros, que es enorme, que está mucho más allá de nuestra comprensión. Eso es un Dios que es trascendente. Creemos también que lleva consigo una concepción del mundo, es decir, una cosmovisión. El adventista ve el mundo de una manera como diferente al que la ve como el de afuera. Por eso la religión implica la cosmovisión. Cosmos, cosmovisión quiere decir cosmos, que quiere decir universo, y visión, es decir, la visión como yo percibo el mundo, el universo. La religión afecta la manera como yo percibo el mundo, hermanos. Usted no puede esperar que yo como adventista, usted pensemos y concibamos la vida como la ve ¿quién, hermanos? El del mundo, o el que simple y llanamente es judío, o que es budista, o que practica el Islam. Ellos ven el mundo de manera diferente por su sistema de creencias. Ahora, y una exigencia de comportamiento, la ética. Se espera que el cristiano sea observador de los mandamientos ¿de qué? De Dios. Eso es un componente axiológico, es decir, es un componente, hermanos, que entraña ¿qué cosa? La parte axiológica, es decir, la parte de los valores. Se espera que un cristiano sea una persona como honesta, que no haga negocios con chanchullos o vericuetos, como dicen algunos, que sea honesto, transparente, justo. Se espera un comportamiento ético moral de aquel que profesa algún tipo de ¿qué? Se espera cierto tipo de práctica de algunos comportamientos en aquellas personas que profesan algún tipo de ¿qué? De religión, ¿cierto? Algún tipo de credo. Ahora, la relación con la divinidad posee manifestaciones externas, es decir, la manera como nos acercamos a Dios exige algún acto externo. Un acto externo de nosotros, ¿cuál es? La oración, hermanos, el arrodillarnos, el ayunar, el cantar, son actos externos. Eso forma parte del culto, y el culto es solo una pequeña parte, hermanos, del tema del ejercicio de la religión, el culto. Normalmente la religiosidad se expresa en forma social y comunitaria, es decir, en una comunidad ¿de qué? De creyentes. Esto lo dijo Prieto 2008. Ahora, libertad de culto. La Constitución Política de 1886 en su preámbulo refería a la Iglesia Católica como la religión de la nación y esencial elemento del orden social. Es decir, la Constitución de 1886 decía en Colombia: la religión oficial del Estado colombiano es la Iglesia Católica. ¿Cómo la ven ustedes? Y desde 1886 hasta 1991, Colombia tuvo en su Carta de Derechos, es decir, en su Constitución Política, en su Carta Magna, que la Iglesia Católica era la iglesia que la iglesia de la nación, del país. En la Constitución de 1991 eso cambió y Colombia se volvió un estado aconfesional, es decir, Colombia se volvió un estado sin
una religión oficial y se habla de la aconfesionalidad, es decir, no le corresponde al Estado decir cuál es la religión de todos o la mayoría. Por ejemplo, eso es diferente en el Medio Oriente, donde se habla de la República Islámica de Omán, de no sé cuál, vaya y averigüe cuáles, pero la mayoría tienen en su bandera, mencionan a Alá o a Mahoma y dicen claramente que son islámicas. Es más, ellos no conciben Estado sin religión. De hecho, Estado Islámico, ¿cuántos de los que están aquí han escuchado de Estado Islámico? Estado Islámico, ¿qué es Estado Islámico? Carlos, Estado Islámico no es más que un grupo que quiere instaurar algo que se llama un califato, es decir, poner un país que se base en el tema de religión y que su gobernante sea un gran califa, que es su líder espiritual y político. Imagínense, la religión mezclada con el poder político y civil, eso es una locura. Y todo aquel que no crea en lo que dice el Estado califato, el gran califa, ustedes ya saben qué le ocurre. Ese es el peligro cuando se mezcla la religión con los asuntos de Estado y con el poder civil. Por eso Colombia en la Constitución de 1991 dijo, no, la Constitución de 1886 no va más, la religión del Estado no es la Iglesia Católica, somos un Estado confesional, es decir, sin confesión. Y todas las iglesias tienen el mismo derecho ante la ley, igualdad de trato jurídico, entre comillas, se supone. Ahora, el artículo 19 de la Constitución establece el derecho a la libertad de culto y dice, se garantiza la libertad de culto y toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual y colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Es decir, que tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Adventista, como los mormones, los pentecostales, la Iglesia de Dios, la Iglesia Unida, la Casa sobre la Roca, todas las que ustedes quieran, la Asamblea de Dios, todas las que ustedes quieran, Avivamiento, todas esas deberían recibir el mismo trato jurídico y el mismo respeto por sus derechos, ¿cierto? Eso es lo que dice la Constitución en su artículo 19 respecto a la libertad de culto. Se les debe garantizar la libertad de culto, de expresar sus actos de adoración de manera libre. Ahora, la ley 133 del 94, que desarrolla el artículo 19 de libertad de culto, dice, ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Esta ley dice, no somos ateos, respetamos los sentimientos religiosos. Esta ley confirma lo que dice la Constitución y dice, Colombia no es un Estado ateo, ni tampoco gnóstico, y respetamos los sentimientos religiosos. Es decir, que somos un país que reconoce que la religión forma parte de la vida esencial del ¿qué cosa, hermano? Del ser humano, y por eso están compilados en normas. Ahora, con todas las confesiones tiene el Estado la obligación de observar una actitud imparcial, es lo que se conoce como el laissez-faire, que excluye los favoritismos y las discriminaciones, siendo un Estado confesional no laicista. Es decir, el Estado no puede asumir ninguna posición en favor de una u otra iglesia. Y usted dirá, hermano Mario, ¿y qué pasó con el concordato donde solo la Iglesia Católica podía casar, solamente estaba exenta de impuestos, solamente todo eso? La Iglesia, el Estado, después de eso celebró lo que se llamó el Convenio de Tratado Interno de Derecho Público, el 01 del 94, donde dijo claramente que los derechos que tenía la Iglesia Católica también lo iban a tener estas iglesias que suscriban el convenio. ¿Y son cuántas iglesias? Venga, le digo cuántas iglesias son. Son 16 iglesias, entre esas está la Iglesia Adventista. ¿Y eso qué permitió? Que esas 16 iglesias cristianas puedan celebrar matrimonio religioso con efectos civiles, es decir, tener ministros ordenados, pero deben tener personería, obviamente, del Ministerio del Interior. Y esa personería debe cumplir con unos requisitos, unos estatutos, ordenar ministros, todos esos que podrán celebrar matrimonios religiosos y expedir documentos que se pueda protocolizar en una notaría dándose el efecto civil. Esas fueron de las cosas que surgieron a partir de la Constitución de 1991. Ahora, libertad de culto o libertad religiosa. La Constitución solo habla de libertad de culto, pero cuando dice libertad de culto también se entiende libertad religiosa. ¿Por qué Colombia no hizo como los demás países del mundo que ponen libertad religiosa? Porque la libertad religiosa abarca la libertad de culto, porque simple y llanamente un error, no sé, de compilación o en su momento de la potestad configurativa que tiene el legislador cuando en su redacción de textos jurídicos quiso plasmarlo así, pero se refiere y la Corte lo ha decantado en repetidas sentencias, es el derecho de libertad religiosa y libertad de culto, porque el culto
no es toda la religión. El culto es una parte de la ¿qué? De la religión. Esos son los actos externos con que yo exteriorizo mi credo. Eso lo acabamos de ver ahora. Ahora, el significado de la palabra culto es un conjunto de ritos y ceremonias. La Santa Cena es un tipo de culto, es un rito. Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado, mientras que la palabra religión es un conjunto de creencias y dogmas. Así que la religión es más que abarcante, ¿cierto? Es como decir la religión es el género y el culto es ¿qué? La especie, por así decirlo. Ahora, la libertad religiosa está reconocida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también por el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, el derecho de libertad religiosa y libertad de culto, hermano, está protegido como derechos inalienables y son derechos muy, pero muy de mucha trascendencia en los ordenamientos jurídicos. Ahora quiero leer de manera rápida. Ya no me va a dar el tiempo, hermano, faltan 10 minutos, entonces, ¿qué les parece si me voy de una vez a los mecanismos jurídicos de protección que tienen los derechos de libertad? Miramos libertad de conciencia y los mecanismos jurídicos. Estos son algunos derechos que tenemos. El derecho de libertad religiosa implica a no ser molestado por razón de sus convicciones o creencias, el derecho a no ser compelido a revelar sus creencias. Hey, pero decime vos en qué crees, Hermano, yo tengo el derecho, si quiero, no decirle a usted yo en qué creo. Ahora, el derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o colectiva, hacer un impacto, respetando obviamente las demás leyes que el Estado tiene, como las de uso del espacio público y todo eso, pero tenemos ese derecho de ¿qué? De hacerlo. Derecho a contraer matrimonio religioso con efectos civiles, ese derecho no lo tenían las iglesias evangélicas, lo tenemos después obviamente de las normas que mencionábamos. El derecho a libertad religiosa también es un derecho que nos da derecho a escoger el tipo de educación para los hijos menores. Es decir, tengo derecho si mi hijo recibe o no ese tipo de formación. La meto en un colegio católico, pero no quiero que reciba esta y esta formación, o quiero que él reciba este tipo de educación. El derecho a no ser obligado a recibir educación religiosa en establecimientos del Estado. Y estas son algunas cosas que dice la Ley 133 del 94. Ahora, ¿cuáles son los temas jurídicos más importantes para nosotros como adventistas en el tema de libertad religiosa? Son la igualdad de capellanía, la exclusión de cargo fijo en contribución y tarifa comercial de entidades sin ánimo de lucro, las exenciones tributarias y la materia educativa y laboral, lo que es el sábado y la objeción de conciencia. Voy a hablar una cosita de objeción de conciencia y pasamos a ver cómo proteger el derecho de libertad de culto, de libertad de conciencia. Entonces, habíamos dicho claramente, primero, el derecho de elegir es el derecho que tenemos para autodeterminarnos y decir en qué creer. Segundo, el derecho de libertad religiosa es para nosotros la forma en la que nosotros creemos y la libertad que tenemos de exteriorizar la manera o nuestro credo, que es la libertad de culto, y vimos algunas que implica ese derecho. Ahora existe algo que es la libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? El artículo 18 de la Constitución dice: se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Martín Lutero dijo: mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, no puedo ni quiero retratarme porque no es seguro ni aconsejable hacer algo contra la conciencia. Aquí estoy y no puedo proceder de otra manera, que Dios me ayude, fue lo que él dijo en el conflicto de los siglos. Ahora, objeción de conciencia es la negativa por parte de la persona a cumplir una determinada obligación legal o contractual. ¿Por qué razón yo guardo el sábado como mi derecho de libertad religiosa, mi libertad de culto? Yo no me siento bien yendo a trabajar en sábado porque eso viola lo que yo creo, hermanos. Eso viola mi sistema de creencias y viola lo que yo creo. Y si usted lo hace sabiendo que usted es consciente que no forma parte de su propia conciencia, usted dice: yo soy consciente de que no lo debo hacer, que no debo trabajar en sábado. Si usted va, ¿cómo se siente? Si es forzado. Usted trabaja hasta con miedo, hasta perturbado, hermanos. Entonces, el tema de la objeción de conciencia, de poder objetar, es un derecho que yo tengo a decir: no quiero hacer estos deberes de carácter contractual o legal porque va en contra de los dictados de lo más íntimo que yo tengo por allá. Ese juez, ese fuero interno, ese juez que me dice: eso no está bien, que es mi conciencia. Es como lo ha concebido el ser humano, pero nosotros sabemos que realmente nuestro juez, ¿quién? Es Dios. Pero esa conciencia es ese fuero interno que me dice:
esto no está bien o esto está mal. Ahora, la negativa por parte de la persona a cumplir una determinada obligación legal o contractual porque considera que se opone a sus convicciones de conciencia. El ámbito de la objeción de conciencia es más amplio que el exclusivamente religioso y abarca otras motivaciones, todas ellas reconducibles a los convencimientos más íntimos de la persona. Estos son algunos: servicio militar, juramento, deberes cívicos, exigencias en establecimientos educativos, obligaciones laborales, tratamientos médicos y aborto. En el caso del servicio militar, yo considero que no debo prestar servicio militar porque la ley, los 10 mandamientos dicen qué cosa, hermano, no matarás. Bueno, la historia de Desmond II es que, listo, Desmond II, y usted puede decir, bueno, el Estado ha dicho, eso es un deber que ha dicho la Corte en alguna sentencia, dijo, el deber legal del interés de la mayoría prima sobre el interés particular que tiene usted, lo que usted piense es la seguridad de todos nosotros. Entonces, si todo el mundo tiene que, el día que sea necesario, irse como reservista, usted se va. La Corte ha ido decantando eso de forma pretoriana, es decir, a través de fallos de magistrados, y eso es lo que vamos nosotros, un día más adelante vamos a poder explicar cada una de estas. Los juramentos, claramente la mayoría de los juramentos, eso la Corte también saca un fallo. Es que yo, hermanos, me toca posesionarme y debo jurar. Yo, claramente dice la palabra que no tomará su santo nombre en vano. Los juramentos se hacen precisamente en el sentido de, promete usted, es el que hace el presidente, promete usted delante de Dios y a cumplir fielmente la ley. En la Biblia aparecen algunos juramentos donde al cielo llamo, ¿por qué, hermano Carlos? Por testigo entre tú. Es decir, en la palabra de Dios, el tema del juramento, Dios era llamado e invocado precisamente en garantía de que se estaba cumpliendo, que se iba a cumplir. Eso es lo que equivale a los juramentos, a ese tipo de juramentos, el juramento hipocrático que hacen los médicos. Después miramos eso porque no hay tiempo, los deberes cívicos, exigencias de establecimiento educativo, obligaciones laborales, tratamientos médicos. En el del aborto quiero detenerme un poco. En el del aborto no falta el médico que sea cristiano y le diga, caballero, esta señora, ella quiere practicarse un aborto. La Corte ha dicho en qué casos el aborto en Colombia procede. Esto no es lo que nosotros pensamos como adventistas, estoy hablando de la parte legal, de lo que ha dicho la Corte. Y la Corte ha dicho, el aborto procede en los siguientes casos. Primero, cuando sea inviable el feto y ponga en peligro la vida de ¿quién? De la madre. Segundo, cuando sea fruto de un acto obviamente sexual violento, un acceso carnal violento, una violación. Tercero, una inseminación artificial no consentida. Y cuatro, violación, son cuatro, me escapa el otro, recuérdenme, entonces repito. En caso de una violación, malformación del feto, se ponga en peligro la vida de la madre. ¿Y cuál es el otro? ¿Ya lo he dicho? Y la inseminación artificial no consentida, es decir, y eso se ha hecho por error, fue un procedimiento y por error terminaron realizando un procedimiento trocado. Venga, usted firmó el consentimiento informado, sí, pero una cirugía de trompas, no era una inseminación. Venga, entonces terminaron y ella, no, yo no puedo porque es que esa no es mi elección. La Corte ha dicho, en esos casos podrá practicarse el aborto. Ella va y le dice al médico, yo vengo a practicarme el aborto. Obviamente eso es un procedimiento largo, después explicamos. La persona dice, por las razones deben ser probadas y obviamente no faltará, si es un médico cristiano que diga, usted lo va a hacer porque fue abusada. Un médico cristiano que dice, si es fruto de una violación, me da tanta pena, pero mi objeción de conciencia me impide matar a esa criatura por esa razón, ¿cierto? Por eso yo no lo hago. Quinto es un legrado donde ya la criatura que van es solamente a extraer. Bueno, son muchas razones, así que el médico dice eso y él tendrá la obligación de decir, listo, yo presento mi objeción de conciencia, pero deberá remitir a la persona donde otro médico que sí practique el procedimiento, pero usted como médico cristiano puede objetar precisamente eso. Ahora, ¿cuál es la protección jurídica que tenemos? Y con esto terminamos en estos 2 minutos para proteger nuestros derechos de libertad religiosa. Tenemos varias. Primero, está el derecho de petición que está en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que es precisamente la potestad que usted y yo tenemos de presentar solicitudes o peticiones respetuosas, ¿cierto?, a todas las autoridades. Y ese derecho de petición es regulado por la Ley 1437-2001, que es el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que es en lo que yo litigo, soy especialista en Derecho Administrativo. Y está la Ley 1755-2015, que es ley estatutaria. ¿Por qué lo regula también esa ley? Porque el legislador reguló el derecho fundamental en una ley ordinaria, que es la de arriba, y tenía que ser por vía estatutaria, o sea que le tocó subsanar su propio error con la expedición de abajo, pero son esas leyes las que regulan el derecho de petición.
¿Qué otro mecanismo jurídico tenemos? El artículo 86, hermanos, es el gran logro de la Constitución de 1991. ¿Cómo podemos nosotros defender nuestro derecho de libertad de culto y libertad de conciencia? Esos dos derechos que están en el artículo 19 y en el artículo 18 de la Constitución, por ser derechos fundamentales, procede su defensa por vía de tutela. Es decir, a través de un proceso preferente y sumario que dura 10 días, podrá usted interponer una acción de tutela cuando su derecho de libertad de culto y de conciencia sea vulnerado, y en 10 días hábiles deberá dársele resolución a eso. Si le es negado en primera instancia, usted tendrá 3 días para apelar. Es un proceso preferente y sumario, muy veloz, muy rápido, en el cual usted podrá precisamente solicitar el amparo de su derecho cuando le sea vulnerado. ¿En qué casos? Hermano, lo que pasa es que yo entré a trabajar en esta empresa, yo desde el principio claramente quedó pactado en el contrato de trabajo, que yo no trabajaba los sábados, cuál era mi horario, y luego me variaron las condiciones laborales, todo esto. He pedido que se acepte el tema de trabajo suplementario, repongo el tiempo, cualquier otra forma. Muchas veces dicen no, porque es que en domingo me toca cumplir con el tema del pago de las horas extras dominicales. Es decir, el recargo, o sea, son un montón de situaciones que se complican, pero sigue teniendo la herramienta, la acción de tutela. Ahora, en la parte no solamente eso, sino de estudio. Hermano, es que me están forzando a ir en un día sábado. Primero, como cristiano, lo ideal es poder hablar de manera directa y amigable y componedora, conciliadora y componedora con el profesor, que por favor entienda mis razones de peso, con la mayor educación del mundo, sino de manera oficial un derecho de petición que debe resolverse dentro del término de 15 días hábiles, sino automáticamente, hermano, el tema de la acción constitucional de tutela. Y terminamos, hay una acción que se llama la acción de cumplimiento, que es una acción que contempla la Constitución y es una acción también contencioso administrativa que regula el Código Administrativo, donde dice en el artículo 87 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. ¿Qué hace esta acción de cumplimiento? Le dice usted al señor, a la universidad, por favor, cumpla lo que dice la ley 133 del 94 y respeta mi derecho, ¿qué? Mi derecho precisamente a la libertad de culto y conciencia. Esto lo que busca es que solamente se le dé fuerza material de ley a lo que ya está escrito, es decir, solamente a la entidad cumpla lo que ya dijo lo que ya dijo el legislador a través de una ley, cúmplalo. Eso es una acción de cumplimiento. Hermanos, ¿qué más puedo yo hacer? Derecho de petición, acción de tutela, acción de cumplimiento, y 4, tenemos lo que es en cada una de esas actuaciones que usted haga, con copia a la Oficina o Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Esa oficina se creó solamente el año pasado, es nueva, 2018, si no me equivoco, sí. Esa se creó el año pasado a través del decreto 1140 del 2018, sí, es del año pasado, y es una oficina que se encarga, adscrita al Ministerio, hermanos, precisamente al Ministerio del Interior, y ellos se encargan precisamente, hermanos, tienen facultades para expedir conceptos y hacer seguimiento y acompañamientos a peticiones y a todos los tipos de procesos en los cuales se vea inmerso o violado el tema de derecho de libertad religiosa. Esas son algunas herramientas. ¿Qué recomendación doy? Lo que recomienda nosotros como iglesia es que si hay alguna persona que tiene algún tipo de problema en la parte de su derecho de libertad religiosa, se acerque al director del Departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosas, que se llama así en el manual de iglesia, en este caso es este servidor, y le comenta el caso. Hermano Mario, está pasando esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo interponer? Primero ya hablé, hice un derecho de... no ha pasado nada, hermano, por favor ayúdenme. Esa es la recomendación, que está pasando esto, ¿qué me puede aconsejar? Y ya terminamos, hermanos, y antes de eso, ¿alguna pregunta, dudas, inquietudes? Dora. No, pero eso está dentro del marco genérico de la ley, de la Constitución y la ley. La Corte, más que todo, ¿cuáles tiene mayor fuerza vinculante? Obviamente la Constitución, que es el mayor documento legal, que es la norma de normas, la Carta de Derechos. Ese es el mayor texto legal que tiene un país. Y luego está la ley que desarrolla ese derecho, que es la Ley Estatutaria 133 del 94. Esas son las mayores herramientas que ustedes tienen, están por encima de cualquier otro documento o texto legal. Esas dos. Hermanos, no siendo más, ¿alguna otra pregunta? Hermano Jorge, y luego terminamos. ¿No? Si un hermano que se encuentre desempleado, está metiendo hojas de vida buscando cualquier oportunidad de empleo, ¿cómo debería ser el procedimiento para él
para hacerle saber a la persona que lo va a contratar de que él no trabaja los sábados. Necesariamente en la hoja de vida tienen que anexar eso, esperar que lo contraten y después decir... No. Hermanos, cuando nosotros iniciamos un proceso de vinculación laboral, ya sea de manera directa con una empresa o a través de una empresa de intermediación laboral, que son las famosas temporales, o empresas de colocación laboral, ellos no están obligados ni pueden pedir ese tipo de información de carácter religiosa en la entrevista, que usted, cuál es su sistema de creencia y todo eso. No, nosotros lo podemos manifestar y decir, no podemos hacerlo por estas razones y damos una posibilidad, pero ese tipo de información no es indispensable para contratarnos, pero sí tenemos que hacerla saber porque eso va a afectar la ejecución del contrato de trabajo. Entonces nosotros sí debemos ser claros con el empleador y decir, yo no puedo trabajar, trabajan de lunes a sábado, yo no puedo trabajar el día sábado y usted proponga fórmulas de arreglo, pero ellos tampoco están obligados dentro de los procesos de selección a que tienen que cumplir con una cuota aparte, que aquí tenemos que tener una afrocolombiana, un indígena y un adventista y ellos no están obligados a eso. Como en el metro, que ellos tienen el tema de unas cuotas de la gente con discapacidad, que el tema de, usted ve que es totalmente diferente. En el campo de la contratación privada, ellos tienen sus propios filtros, procesos de selección y establecen sus propios criterios, y frente a eso nosotros no tenemos más sino que pedirle a Dios, tratar de ser buenos trabajadores, estar bien calificados y cuando se presente la oportunidad mostrar nuestras bondades. Posiblemente no vamos a trabajar el sábado, pero hacer ver las bondades. Somos personas cristianas, difícilmente vamos a hacer algo deshonesto. Procuraremos hacer nuestro trabajo de manera diligente y esperamos obviamente que eso en la práctica sí ocurra, ¿cierto?